le concede tener a su niño, que era Samuel. Ella honró el pacto que tuvo con Dios, lo llevó al templo y después adoró. Y esta es la reacción correcta, es cumplir nuestro pacto, número uno, y después adorar. ¿Qué hago después de que Dios me hace un milagro, me cumple lo que yo le pedí? Lo que hizo Ana, es lo que podemos aprender de Ana. Número uno, cumplir nuestro lado del compromiso, y número dos, adorar. Y esto es lo que podemos hacer nosotros y lo que aprendemos de Ana. Número uno, después de que Dios nos cumple un pedido, un compromiso que le hemos hecho, número uno, cumplir nuestro lado del compromiso. Y número dos, adorar. Y eso es lo que hace Ana, y es varios versículos vamos a leer de la adoración. Y nuevamente, esto es con el propósito de alimentar nuestra alma diaria. Esto no es un mensaje. No quiero que se piense que esto es un mensaje. Esto es leer la Biblia juntos con el propósito de alimentar nuestra alma. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor y mi poder se exalta en el Señor. De hecho, lo han hecho canciones de estos versículos. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegraré en tu salvación. ¿En qué se alegró Ana? En la salvación del Señor. Y no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el de nuestro Dios. No multipliquéis palabras de grandeza ni altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y Él toca el pesar de las acciones. O sea que Él juzga las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y Él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empoderece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse como príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas al mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Qué dice? Nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió, o sea, el esposo de Ana, después de que Ana adoró, Elcana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Ahí termina la sección de la alabanza de Ana en el versículo 11, cuando Ana adora a Dios. Y después entra a la parte donde entra un conflicto en Israel, que era con los hijos de Elí. Nuevamente, Elí era el sumo sacerdote, y en esta sección entramos en un conflicto en Israel por causa de los hijos de Elí, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía estos dos hijos, no sé cuántos tenía en total, pero se mencionan estos dos específicamente. Dice, los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento del Señor. Dice, los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento del Señor. Esto enlaza la falta de conocimiento del Señor con el hecho de que eran impíos, lo cual nos enseña que, y nos muestra, nos da una clave aquí, diciendo que una de las razones por qué eran
impíos es por falta de conocer a Dios. Y es una de las razones por las cuales nosotros constantemente tenemos que tratar de conocer la palabra de Dios, porque es ahí donde se revela Dios en nuestra vida y nos ayuda con nuestra maldad natural. Y era costumbre de los sacerdotes del pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, o sea, un tenedor gigante, y lo metía al perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. El hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Ahora, el contexto de esto, y es muy importante estudiar el contexto de esto, y vamos a entender lo que estaba sucediendo en este momento. El contexto es el sacrificio. Dios se molestaba que los hijos de Elí, del sumo sacerdote, tomen la grosura del sacrificio. El contexto de esto es el sacrificio, y por qué en el sacrificio se conoce también como un momento de comunión. La persona que llevaba un sacrificio al Señor, ya sea un corderito, cualquier sea el sacrificio, lo llevaba, y parte de ese sacrificio, de ese cordero, un ejemplo, un cordero, parte de ese cordero, cortaban la grasa, y esa grasa que era cortada la sacaban, y esa grasa la quemaban. Y al quemarla, esa grasa y esas partes, habían ciertas partes del cordero, sus entrañas del cordero, esas partes eran quemadas, y esa parte quemada era la ofrenda al Señor, era el sacrificio al Señor. La otra parte del cordero, una parte del cordero, se quedaba cocida para que la coma el sacerdote, y la otra parte se quedaba para que la coma el que estaba presentando el sacrificio. O sea, que yo llevaba un cordero para presentarlo como sacrificio al Señor. La grasa y las entrañas las sacaban y las quemaban, y la otra parte la comía el sacerdote y la otra parte la comería yo. Así es como funcionaba el sistema del sacrificio. Entonces, de ahí viene la palabra comunión con Dios, porque es como que estamos comiendo los tres de un mismo plato, de un mismo cordero. Dios se come la grasa mediante la grasa siendo quemada y las entrañas siendo quemadas. Y después el sacerdote se come parte del cordero y yo me como la otra parte. Entonces los tres estamos comiendo de un mismo plato. Metafóricamente hablando, estamos comiendo de un mismo plato. Entonces, por eso es que se llama comunión, porque cuando nosotros nos sentamos a comer con alguien, es una comunión porque comemos de una misma olla, de un mismo sartén, de una misma cocina. Lo mismo sucedía con Dios. Los tres comían de un mismo plato. Pero ¿qué sucedía con los hijos de Elí? Como la grasita es sabrosa, es rica, como la grasa es la parte rica del corderito, los hijos de Elí llegaban y se sacaban la grasa.
sin que se queme la grasa para Dios. Ahora esto tiene mucho que ver y hay mucho simbolismo. Número uno, es comunión con Dios. Se sacaban lo que le pertenecía a Dios. Ahora, ¿por qué? Lo hacían porque le gustaba la grasa, por el placer de comer un pedacito de grasa asadito, sabroso. Era rico para ellos. Y esto nos enseña que hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que aprender a sacrificar para Dios. Hay cosas que son placenteras, como un pedazo de grasa era placentero antes y ahora también, pero tenemos que aprender a sacrificar algunas de nuestras cosas que son placenteras hacia Dios para tener una comunión con Dios. Si en ese tiempo no se quemaba la grasa, no se sacrificaba la grasa, entonces no había comunión. Lo mismo sucede en este tiempo, en nuestra vida personal. Tiene que haber ciertos sacrificios que para nosotros son placenteros. Tenemos que sacrificarlos en el altar del Señor para poder tener una comunión con Dios. Para algunos pueden ser malos hábitos, algún pecado, algún error que están cometiendo. Tenemos que aprender a sacrificar eso que es placentero para nuestra carne, pero que nos ayuda a tener, que al sacrificarlo nos ayuda a tener una mejor comunión con Dios. Y ese es el contexto de la comunión en el sacrificio. Y dice así, entonces por eso es que Dios se molestaba tanto con estos jóvenes o hombres, no sé qué edad tendrían, por causa de que ellos estaban interfiriendo en la comunión que los demás deberían tener con Dios. Y era un pleito muy serio porque Dios se molestó con ellos al intervenir en esta comunión. Y el joven Samuel, ahí regresamos a Samuel, dice que ministraba en la presencia del Señor, vestido de efod. Conste que el efod era solo lo que utilizaban los levitas y los sacerdotes. Y él ya se estaba vistiendo de efod. Él no venía de un linaje de levitas ni sacerdotes, pero ya tenía el vestido de efod por causa de su servicio a Dios. Y hay cosas que el servicio a Dios causa que ganes en tu vida, como causó que el servicio a Dios Samuel gane su efod y su lino. Y le hacía su madre una túnica pequeña y le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer. Note Elí muy detallado, dice el Señor te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió el Señor. Y se volvieron a su casa, o sea, en lugar de Samuel, porque Samuel se quedó en el templo sirviendo el resto de su vida hasta que se hizo mayor. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Noten lo interesante que Ana entrega a Samuel, y cuando entrega a Samuel, el temor natural hubiera sido, ¿qué tal si ya no vuelvo a tener hijos y entrego el único que tengo? Pero Dios es fiel. Nunca tengas miedo de entregarle a Dios lo que tú le prometiste, porque Dios nunca se queda con nada. Él tiene recursos inagotables para reponer lo que nosotros le damos a Él, ya sea tiempo, sea esfuerzo, sea talento. Él tiene el recurso para reponerlo y se lo repuso a Ana 5 veces. Le dio 3 hijos y 3 hijas. Y ahora tenía hasta de sobra, ¿verdad? Pero Elí era muy viejo. Ahora regresa Elí. Era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos,
porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Sí, y esta es una de las frases más necesarias de entender lo que dice aquí Elí. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, o sea, si el hombre ofende al hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Y esta es una lección muy, muy necesaria de entender, que cuando nosotros ofendemos a otro ser humano, Dios puede intervenir, hay cortes, hay formas de intervención, pero cuando ofendemos directamente a Dios, no hay quien intervenga. Si Dios está ofendido con nosotros, la única salida que tenemos es el arrepentimiento y ya. No hay nadie más quien pueda intervenir y vamos directamente a Dios. Pero ellos no, por eso hay poco que alguien pueda hacer orando por ti si tú estás cometiendo un error que ofende a Dios. Si tú estás cometiendo un error que ofende a Dios y le pides oración al vecino, inclusive al pastor, y no cambias tu error, no hay nada que pueda hacer el pastor, no hay nada que pueda hacer el sacerdote, no hay nada que pueda hacer nadie por ti. Es un tema entre tú y Dios. Y dice así, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Bendito Dios que estamos todavía en el tiempo de la gracia, en este tiempo donde está esta historia dándose a cabo. Era el tiempo del Antiguo Testamento. Dios era muy estricto, sigue siéndolo hasta ahora, pero antes morían muy seguido por causa de sus pecados. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vino un varón de Dios a Elí, al sumo sacerdote, y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrecieses sobre mi altar sacrificio y quemare incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Porque es que Dios le dice a Elí, has honrado a tus hijos más que a mí, porque Elí estaba permitiendo que sus hijos se coman la grosura que le pertenecía a Dios. Dice, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, en ese momento, en algún momento, Elí tuvo que escoger una decisión muy fuerte, tuvo que hacer Elí. ¿A quién honro? ¿O a mis hijos o a Dios? Y Elí lamentablemente tomó una determinación muy grave para él y para su familia y decidió honrar más a sus hijos que a Dios. Tuvo miedo más de lastimar a sus hijos que a Dios. Él tenía el poder para retirar a sus hijos del cargo en el que estaban en el templo, pero no lo hizo porque no quería causar alguna desilusión en la familia. Pero al fin de todo, Dios le quitó a Elí su llamado por causa de eso. Esto no es solamente para padres de familia, todo ministro en algún momento tiene que escoger si honrar a los hombres o honrar a Dios. Y dice en el versículo 30, continuamos en el versículo 30, por tanto el Señor Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga.
porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para siempre consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, jóvenes. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, y Ofni y Finés ambos morirán en un solo día. Ahí estaba bastante molesto el Señor. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá y a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea que Dios estaba bastante molesto con Elí, y estas fueron las consecuencias. Hubieron muchas lecciones el día de hoy. Lección número 1, adorar a Dios después de que Dios cumple una promesa. Lección número 2, sacrificar lo que necesitamos sacrificar para poder tener una buena comunión con Dios. Tenga cuidado cuando alguien le dice: Dios lo hizo todo, tú no tienes que hacer nada para tener una relación con Dios. Sí, Dios hizo todo, Jesús hizo todo para ser perdonado, pero igual nosotros tenemos que sacrificar la grosura de nuestra vida, o sea, algunas cosas placenteras de nuestra vida para poder tener una mejor relación con Dios. Escoger bien a quién honrar, si a los hombres o a Dios. Y número 4, entender que por causa de una mala elección hay consecuencias. Amén. Esto termina el día 2. Estamos en el día 2 y vamos avanzando. Mañana va a ser el día 3 y Dios quiera que le sigamos para siempre haciendo esto, porque es muy necesario que estudiemos y entendamos la palabra de Dios y nuestros corazones sean edificados. Dios me los bendiga, hermanos, que tengan un excelente día. Si tiene alguna petición de oración, siéntase libre con mandarnos un mensaje. Bendiciones.